Hola, ¿cómo están amigos, amigas, hermanos y hermanas? Espero que este video sea de bendición para ti. Es el único propósito de que recibas palabra de bendición, palabra del Altísimo Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero que compartas conmigo esta escritura y que abras tu Biblia, tu Torá, tu instrucción, aquí en el Pentateuco, en el quinto libro de Torá, llamado aquí también Pentateuco. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Dice aquí: cuando entres a la tierra que el Altísimo tu Dios te da, ¿sí?, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas a hacer las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué quiere decir? Que Dios, el Altísimo, el creador del cielo y de la tierra, el único y verdadero Dios, el Dios de Israel, dice aquí que cuando llevaba a su pueblo, ¿sí?, a su pueblo Israel, que lo había sacado de Egipto, de esclavitud, de una tierra de servidumbre, lo llevó a una tierra prometida. Yo sé que usted ya lo sabe, pero aquí el punto es las tradiciones. Todos los pueblos se han creado tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Son las costumbres de los lugareños, de la región, ¿verdad? Las costumbres de los lugareños se les nombran tradiciones porque posiblemente pueden ser historias no reales, que tienen que ver mucho con el ocultismo, que tienen que ver mucho con la idolatría, que tienen que ver mucho con el paganismo, con las cosas desordenadas de la mente o de los espíritus inmundos, los espíritus de maldad. Entonces, las tradiciones, quiero que sepas que desde la antigüedad existen. ¿Cómo empezaron a desarrollarse las tradiciones? Mira, cuando desde Caín y Abel, que empezaron a tomar sus rumbos diferentes, ¿sí?, se empezó a dispersar la población a nivel mundial. Se hicieron tribus, pueblos, ciudades, naciones, y cada uno inventó un dios para sí, fuera lagarto, fuera chivo, fuera perro, fuera humano, imagen de cualquier cosa. Cada pueblo se hacía imágenes y las ponía para decir: son mis dioses, este es mi Dios, ¿sí? Entonces, definitivamente, ahí nacen preceptos de hombre, nacen culturas, exactamente, culturas de diferentes países con diferentes credos, creencias. Por eso cuando Dios manda a Moisés a rescatar a su pueblo, el mismo Moisés le dice: ¿y de parte de quién voy? ¿Y quién dice que me manda? ¿De parte de quién les digo que voy? Esa es la pregunta, porque él mismo no reconocía, Moisés, al Dios verdadero en ese tiempo, porque cada nación tenía sus propios dioses. Ahora, las tradiciones, ¿a qué nos llevan? A que hay muchas prácticas desordenadas que rinden culto a otros espíritus, o por no decirlo, a Hasatán, ¿sí?, que es la finalidad que conlleva las tradiciones regularmente para los que no están en Dios. Cuando tú naces en un país a donde te enseñan principios tradicionales de las raíces del país, te vuelves un hombre o una mujer tradicionalista del lugar, de tu nación, de tu pueblo, donde se acostumbra a hacer cierto tipo de rituales que a veces tú no sabes ni de dónde salieron, ni quién los inventó, y que lo más importante, que si son agradables al creador del cielo y de la tierra. Ese es el punto, que sean agradables. Mira, quiero que me acompañes al segundo libro de Crónicas, ¿sí? Aquí en el capítulo 35, quiero que, si lo tienes ahí, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35, en el verso 25, dice: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantores, dice, recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron, por las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley del Altísimo, y sus hechos, los primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel de Judá. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían estas enseñanzas
que las volvieron tradiciones, y no eran tradiciones malas. ¿Por qué? Porque era una enseñanza que venía con el fundamento del Dios verdadero, del Dios del cielo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces hay que ver qué tradición, ¿sí?, qué costumbre es una enseñanza de Dios y qué tradición realmente es pagana, que no tiene nada que ver. Mira, quiero que te vayas conmigo a Marcos para que lo vayamos entendiendo mejor. ¿Qué tradiciones realmente son las que a nosotros nos son inculcadas y a través de quién vienen, cuál es la raíz, cómo nacieron? Porque es importante que todo lo que practiquemos sepamos de dónde viene, no por el dicho. Por eso nos tenemos que ir a la Biblia. Aquí vamos a abrir el Nuevo Testamento, el Brit Hashadak, llamado Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 7, versículo 3, 4 y 5. Mira, en el 7, versículo 3, 4 y 5, dice: ¿por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, así muchas veces no se lavan las manos para comer? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Entonces había muchas tradiciones. Ahora quiero que veas el 5, que le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con las manos inmundas? Ahí está hablando ya de las tradiciones que ya tenían, que los discípulos se lavaban las manos antes de comer, y que los discípulos de Yahshua, los talmidines de Yahshua, no se lavaban las manos. Entonces les dijeron: oye, conforme a la tradición, estos están faltando a estos principios, porque la gente está acostumbrado a tener leyes, a tener tradiciones, y en esas tradiciones hay cosas que no le agradan al Altísimo. Por eso cuando naces en un país, por ejemplo en este caso México tiene muchas tradiciones, y decimos: son muy bellas las tradiciones de México. El problema es el origen, de dónde vienen las tradiciones. Si las tradiciones no vienen de la Biblia, si las tradiciones no vienen de Torah, si las tradiciones no vienen de Brit Hashadak, al menos de la instrucción de Yahshua, de Cristo, entonces esas tradiciones no pueden ser buenas. ¿Por qué? Porque son paganizadas. Por eso le decía el Altísimo a Josué, a Moisés: cuando entres a la tierra prometida que el Señor tu Dios te da, no hagas lo que hacen esas naciones, porque es una abominación. Ahora, ¿por qué las tradiciones son buenas y son malas? Son buenas cuando vienen de la Biblia y no son buenas cuando vienen del paganismo. ¿Por qué? Porque muchas naciones, o la mayoría de las naciones, siempre han tenido dioses paganos, siempre han tenido imágenes que no adoran a Dios, que simplemente son imágenes representativas de una fe inventada por el hombre, de una creencia. Por eso una tradición es una creencia en la cual se dice que sucede, que pasa, pero la verdad absoluta está en la Biblia. Yo quiero decirte también que aquí en Lucas capítulo 2, verso 42, quiero que me acompañes. Dice aquí en Lucas capítulo 2, ¿sí? Aquí quiero que veas. Permíteme, ahorita te voy a decir. 42. Dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, las tradiciones y las costumbres. Ahora, para que una costumbre se vuelva tradición, necesita tener mucho tiempo de prácticas, tener prácticas continuas para que esa costumbre se vuelva una tradición. Pero no, seguramente no quiere decir que sea algo bueno, que sea espiritual. Por eso es que Cristo les dijo: ustedes por guardar sus tradiciones invalidan los mandamientos. Cristo le dijo al pueblo judío: ustedes por guardar sus tradiciones invalidan los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber infiltrados, siempre va a haber espías, siempre va a haber falsos maestros, falsos rabíes, siempre va a haber gente que ama más la condición humana que la condición espiritual, porque regularmente las tradiciones paganas vienen de querer saciar el mundo carnal, el mundo del cuerpo, el mundo corporal, saciar tus satisfacciones emocionales, no espirituales.
Por eso tenemos que entender que no todas las tradiciones son buenas. A veces la gente dice, mira, por tradición ahorita, por ejemplo, en estas fechas, quemamos a Judas. La Biblia no habla, Torah no enseña que Judas haya que quemarlo. No, pero es que la representación, porque él fue el que vendió a Cristo por 30 monedas, porque las tradiciones nos han llevado a tener una información errónea. Entonces déjame decirte que esa tradición de quemar a Judas no es bíblica. Dice, Judas fue y se ahorcó y nada más. Eso de que lo queman y que le hacen un montón de cosas, son las tradiciones de los patriarcas de los pueblos que son paganos, que simplemente se dedican a crear cosas que se acostumbran a hacerlas y las terminan volviendo tradiciones, pero no es así. Ahora, las tradiciones existían y existen hasta en el pueblo de Israel, pero hay tradiciones que son paganas. Incluso el mismo Cristo, Yahshua HaMashiach, reprobó a Israel, como muchas veces Israel ha sido reprobado por sus malas prácticas. A veces nosotros nos envolvemos en unas capas cebollita y se nos olvida la historia del pueblo de Israel, cómo ha fallado, repetidamente ha fallado. Entonces, a veces ponen cargas duras sobre la gente de ahora, que con un dedo ellos no pueden moverlas. Y es más, han fallado garrafalmente, muchas veces. Todos somos pecadores, todos fallamos, pero no podemos por eso poner una instrucción muy severa, acerada, para que nosotros nos paremos a jactarnos de que nosotros tenemos una verdad absoluta, pero que tampoco practicamos. Es muy triste ver que hay muchos predicadores muy buenos, muy efectivos, pero en su vida particular no denota nada de lo que dicen, así que no demuestran realmente ese amor, esa plenitud de enseñanza en su comportamiento. Espero que a ti te haya servido este video acerca de las tradiciones, porque las tradiciones, las que vienen de la Biblia son buenas, pero también no se deben de corromper, porque el pueblo de Israel guardó tradiciones que sacó de la Biblia, pero que después corrompió, y de tal manera que Cristo le llegó a decir, ustedes por guardar sus tradiciones invalidan los mandamientos del Creador, de Dios. Así es que tengan mucho cuidado con qué tipo de tradiciones usted está haciendo como partícipe. Investigue las tradiciones, por qué, de dónde vienen, bíblicamente qué enseñan, porque ese es el fundamento, la Biblia. El fundamento no es una nación, no es un país, por muy bello que sea, por muchas prácticas hermosas que todos los días tengan, si son espiritualmente hablando, que vengan de la Biblia, que sean verídicas, que sean naturales, que no estén adulteradas, pues practíquelas. Como el predicar la palabra de Dios es una tradición ya que se debe de practicar, el predicar la enseñanza con la palabra de verdad, con la palabra que está escrita acá, no amañada, no con alguna intención de manipular a favor de un beneficio particular, personalizado y económico. Así es que yo hoy quiero decirte que para cerrar aquí en el libro de Juan, en el capítulo 19, Juan 19, verso 40, quiero que vengas conmigo, y dice aquí, dice, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto en un sepulcro nuevo, el cual aún, dice, no había sido puesto ningún cadáver. En el 42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, y ahí le pusieron a Jesús, como era la tradición. Entonces, yo quiero decirte que las tradiciones existen en todos los países, en todos los países. Simplemente que las tradiciones como costumbres, ¿sí? Las tradiciones como costumbres, cuando son paganas, son de destrucción total, ¿sí? Así es que debes de examinarlo todo. Nos dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, que debemos de examinar todo, ¿sí? Debemos de examinar todo. ¿Por qué? Porque exactamente lo que te decía yo al principio. Examina de dónde viene tu fe, examina de dónde viene la creencia que tú tienes, examínala a la Biblia. No la examines de acuerdo a lo que la gente te platique, no la examines de acuerdo a lo que tú creas conveniente o lo que tus padres mismos te inculcaron, porque mucha gente se va a la fidelidad de los papás
Y eso no es honrar a los papás y no es deshonrarlos el leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia y no es correcto lo que ellos están haciendo, tú tienes que cambiar ese patrón de conducta. Tú lo debes de cambiar. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aun sean tus padres, ¿sí? Si ellos no están conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios, con permiso, lo siento. ¿Por qué? Porque no puedes condenar tu vida a una actitud errónea nada más porque amas a tus padres y quieres guardar en memoria de la fidelidad de que son tus padres, transgredir la palabra de Dios, la Escritura, y ten cuidado, ¿sí? Aquí dice, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar, ¿sí?, unos a otros, ¿sale? Entonces, lo que has guardado, ¿qué has guardado en tu corazón? Tradiciones del Espíritu de Dios, tradiciones de la palabra de Dios, de Torah, tradiciones de los mandamientos, ¿o qué tradiciones estás guardando? Es que la tradición dice que yo tengo que hacer esto y es muy bonito y me gusta. Bueno, pero si esa tradición es de Dios, que viene escrita en la Biblia, estoy de acuerdo, efectúala. Pero es una tradición pagana del pueblo que hizo idolatría de un muñeco, de un animal, no sé, de lo que tú me digas. Tienes que tener cuidado porque dice ahí en Deuteronomio 18, lo acabamos de leer como el fundamento: cuando entres a la nación, al pueblo que Dios te da por heredad, no practiques las abominaciones de ese pueblo, no practiques las tradiciones de ese pueblo, porque los pueblos que están fuera de la voluntad de Dios tienen prácticas llamadas paganas, que son de destrucción, que adoran a otros dioses, que hacen reverencia y adoración a otras deidades que no son las deidades que vienen del Dios de Israel, del Dios absoluto. Acuérdate que nosotros reconocemos al Dios de Israel porque Él se mostró al mundo como el verdadero Dios, derrotando a los dioses de las otras naciones. Por eso sabemos y entendemos que el Dios de Israel es el verdadero Dios sobre todos los dioses. Fue un placer estar contigo, espero te haya servido este video, compártelo, y es un gusto poder compartir contigo esta pequeña reflexión para que la tomes en cuenta. Y recuerda, no todas las tradiciones son de Dios, así es que cuídate mucho y seguimos adelante.